al Señor a través de esos cánticos y esas alabanzas. Vamos a compartir la palabra de Dios, a estudiarla básicamente, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este pasaje que vamos a estar compartiendo en este día. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en la carta a los Hebreos, específicamente en el capítulo 12, y la mantienen abierta para ir verso por verso en ese capítulo y ver cuál fue la intención del autor, el espíritu de esa palabra para nosotros en este tiempo, obviamente en aquel tiempo cuando fue escrita, y también pues para nosotros en el día de hoy. O sea, que había en el corazón del autor, cuál era la intención, el propósito de plasmar esos versos bíblicos que los vamos a utilizar hoy como reflexión en esta mañana, ¿ok? Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, en el capítulo 12, dice de la siguiente manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y vamos a dar el resto de versos para ganar tiempo, aprovechar el tiempo, porque en 30 minutos, que es lo que más o menos tenemos para la prédica, es un martirio tratar de un pasaje que nos dice tanto como este, en 30 minutos condensarlo. Así que para ganar tiempo lo vamos compartiendo en la misma reflexión. Así que le pedimos al Señor que nos bendiga por su palabra en el día de hoy, y que supla cualquier necesidad que pueda haber en medio nuestro a través de la misma. Que se cumpla su propósito en nosotros, y que esta palabra cumpla todo aquello para lo cual es enviada en el día de hoy. Bien, ese texto comienza diciendo por tanto, y ese por tanto pues entonces nos da a entender que se refiere a lo que está antes que ese texto, ¿no? Así que es imprescindible que hagamos un recuento de lo que está un poquito antes para ver qué es lo que el autor nos quiere decir. Y si se fijan, en el capítulo 11, que es lo que está en el contexto anterior, nos está hablando de la fe, pero un poquito antes del capítulo 11, el autor está dejando claro que la carta está dirigida a hebreos, a judíos que se habían convertido al cristianismo y que ahora estaban en medio de una persecución, estaban sufriendo, estaban teniendo pérdidas materiales y pérdidas posiblemente en todo el contexto de la palabra, en todo el sentir, al punto que en el capítulo 10, verso 17 dice, del verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, el autor le está diciendo: ustedes están sufriendo, están siendo perseguidos por ser cristianos, por haberse apartado para el Señor. Están siendo martirizados, les están privando de muchas cosas, pero dice, no pierdan la confianza, porque tiene grande galardón, porque hoy es necesaria que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, le está diciendo: no se rindan, no pierdan la confianza en Dios. El Dios que los llamó sabe lo que está haciendo. El Dios que los llamó tiene control de todo.
Y dice, miren qué bonito, el verso 37, después que dice, para que obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué lindo. Está diciendo, aguanta un poquito, resiste, no te rindas, no te vuelvas atrás, porque algunos se estaban volviendo atrás. Cuando las cosas aprietan, uno mira para atrás y dice, espérate, si allá estaba mejor. Cuando las cosas aprietan, la gente mira para atrás y algunos estaban mirando para atrás, y el autor le está diciendo, aguanta un poquito, porque el que ha de venir vendrá. Y yo siempre le he dicho a ustedes, yo no sé cuándo Jesucristo vendrá, está a las puertas, yo lo estoy esperando ya, pero lo que yo estoy bien seguro es que el que ha de venir vendrá. Y que tenemos que estar preparados para eso, que hay que resistir. Entonces dice un poquito ahí, en el verso 32 dice, mas el justo vivirá por fe. O sea, otra vez, el justo vivirá por fe. Resiste, ten fe, ten confianza. El Dios que te llamó, Él es fiel, confía en Él. Vive por fe. Y dice, pero y si retrocedieres, no agradará a mi alma. ¿Ves que había algunos que estaban retrocediendo? Y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Está claro ahí la intención del autor. O sea, en el contexto que está escribiendo, le está escribiendo a una comunidad de judíos, de hebreos que estaban sufriendo por haberse convertido a Jesucristo, por haberse apartado del mundo. Estaban sufriendo una burla posiblemente de los que lo conocían, la presión muchas veces de la misma familia, que no entienden lo que es uno enamorarse de Jesucristo y decidir vivir para Jesucristo. Viene la mofa y vienen los señalamientos. Y entonces ahí en el capítulo 11 empieza a hablar de la fe. Dice, acuérdense que un poquito antes dice, mas el justo por la fe vivirá. Y dice, ¿y qué fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y empieza a hablar por ahí y nos da un montón de ejemplos. Entonces, ahora en el capítulo 12, que fue el que le comencé a leer, dice el autor, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor está viendo la vida cristiana, vivir el evangelio como una carrera, Y yo le voy a añadir un poquito más. No es que se lo está añadiendo yo, sino que está en la palabra del Señor. No va a dar tiempo de buscarlo. Quien te matricula en esa carrera es Dios mismo. Una vez tú crees en Jesucristo, una vez tú recibes a Jesús en tu vida y lo recibes como Dios y Señor de tu vida, ya te matriculaste en la carrera, ya Dios te matriculó. Una vez tienes ese nuevo nacimiento, acuérdense lo que dice Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este mensaje es para los que son hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es creación de Dios, pero hijo de Dios el que ha recibido a Jesucristo, el que en arrepentimiento ha venido y le ha reconocido. Y dice el autor, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, entonces el autor lo que nos está diciendo es, esto es una carrera de fe, Dios te matriculó en ella, estamos corriendo en ella, y nos pone ejemplos de hombres y mujeres de Dios que en tiempos pasados también vivieron esa carrera, tuvieron dificultades, tuvieron vicisitudes, pero por la fe, por esa misma fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pudieron superar y pudieron llegar. Y él está diciendo aquí, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y nos menciona un ejemplo a Noé. Noé, que cuando ni siquiera llovía, Dios le dijo, prepárate un arca. Y por fe preparó el arca, le creyó a Dios. O sea, creyó que era fiel. Y podemos ahí, de eso nada más podemos sacar un sermón. En los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Cuando la gente se daba en casamiento, estaban en las borracheras y todo lo que estaba pasando por acá y por allá.
la Biblia dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, de un mundo convulsionado, pervertido, lleno de maldad, lleno de promiscuidad, lleno de pecado, de adulterio, de fornicación, se puede ser fiel a Dios. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Y en medio de todo ese tiempo, en medio de todas esas circunstancias, dice que Noé era recto y perfecto. O sea, y por eso Dios, en medio de un ambiente contaminado, en medio de un ambiente lleno de promiscuidad, de maldad y de pecado, y Dios lo llama a construir un arca. Construye el arca en fe. Hace el arca cuando como le digo, que ni apenas llovía. Pero a mí me llama mucho la atención que después que hace el arca viene el diluvio, el arca está flotando y pasan 40 días y pasa mucho tiempo, es casi un año, está Noé en ese arca ahí viendo los animales, los elefantes con trompa, otros sin trompa, pero también están allí y paseándose por todo eso. Y yo estoy casi seguro que Noé se levantaba todos los días y miraba por aquí, lo que había era agua por acá, agua por acá, agua por acá, agua por acá, y se tendría que estar preguntando dentro de sí mismo, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? Como muchas veces nosotros nos encontramos inundados de situaciones y vemos agua por acá, agua por allá, agua por allá, agua por acá, y dice, Dios mío, ¿cuándo vamos a salir de esto? Pero seguimos confiando en el Dios que nos llamó. Dios sigue siendo fiel, y dice que un día Noé soltó una palomita y la palomita salió y fue y buscó una hoja de olivo y regresó para atrás. Y me encanta el texto, porque el texto dice, y la paloma regresó con una hoja de olivo, señal de tierra seca. Y yo le añado de eso es lo que es esperanza. Es una hoja de olivo, señal de tierra seca después de una inundación. Estás pasando por algún momento difícil, te estás sintiendo rodeado de agua y de situaciones por todas partes. Sigue confiando en el Señor, que más temprano que tarde vas a ver la palomita con la hoja de olivo, señal de tierra seca después de una inundación. Esto va a pasar, esto tiene caducidad, esto tiene su tiempo limitado. Al Dios a quien nosotros le servimos tiene control de todo y Él sabe cuándo se jala ya. Y el autor nos está diciendo ahí, por tanto nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y dice, vamos a coger, estamos en inundaciones, tenemos situaciones, tenemos problemas. Tienes problemas financieros, estás inundado por las situaciones financieras, tienes problemas amorosos, sentimentales, tienes problemas de relaciones de familia. Sigue confiando en el Señor, sigue haciendo la voluntad del Señor, sigue creyéndole al Señor, y Dios mismo se va a encargar de que todo esto solucione. Y nos pone como ejemplo a Noé, y nos pone también como ejemplo, nos menciona un montón, pero nos pone otro ejemplo, ya que María lo menciona en el devocional, a David. David tiene de frente a un gigante, y el gigante lo amedrentaba. Quizás tu problema es mucho más que un gigante. Dice, yo soy un pequeñín aquí al lado de ese problemón que tengo ahí. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nuestro Dios es mucho más grande que los problemas, y nuestro Dios es mucho más grande que los gigantes. Y si le creemos a Dios, hacemos como David. Nos paramos delante del gigante y le decimos, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Tienes un gigante delante? Utiliza la fe, porque esta carrera es de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Vamos a utilizar esa fe y tengamos los problemas que tengamos en el nombre del Señor. Y no le voy a coger tiempo en todos los ejemplos que hay por ahí para abajo. Déjame mencionar de otros para salir rapidito. Para los que nos equivocamos en la vida, para los que hemos pecado y para los que hemos fallado. Para los que Dios nos ha dicho, ve para allá, y cogemos para acá. Jonás ve a Nínive y cogió para atrás, completamente contrario. Yo no sé si le estoy hablando a santos y a santurrones, pero yo cometo pecado y yo he fallado en la vida, y Dios me ha mandado por una dirección y he cogido para la otra. De que he tenido que pagarle precio, le he tenido que pagar, y se fue para el otro lado, pero Dios no lo desechó.
allá en su infinito amor y misericordia envió un gran pez, y el pez se tragó a Jonás. Y dentro del pez, Jonás se dio cuenta de que todo era consecuencia de su pecado, de que todo era consecuencia de hacer las cosas en contra de lo que Dios había establecido. Es dentro del pez que Jonás recapacita y dice: te voy a pagar con creces los votos que te prometí, voy a cumplir las promesas que te hice. Y el pez viene y vomita a Jonás en la playa, ¿verdad? Y si nosotros somos como Jonás, yo pienso que le debemos decir al Señor en este día: ciertamente por hacer lo que tú no me enviaste, por irme en contra o al lugar equivocado o en contra de lo que me enviaste, aquí está, mira, me mordió el pez me tragó. El pez que se llama mundo, el pez que se llama vida, muchas veces nos traga, muchas veces nos muerde. Mira, aquí están las heridas, me dio, me dolió, y aquí estoy como un vómito en la orilla de la playa. Porque no hice tu voluntad, pero en tu infinita misericordia, gracias a Dios que Dios nos da nuevas oportunidades. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Me encanta ese texto cuando dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate. No te quedes postrado, no te quedes acostado. Te mordió el pez, sí te mordió, pero te puedes levantar. Hay un Dios que te da oportunidad, hay un Dios de misericordia. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Si confiesa delante del Señor. Y el autor nos está diciendo, teniendo esta gran nube de testigos, mira todos los ejemplos, y podemos seguir por ahí: Abraham, Moisés, todos los ejemplos de esta gente que también batalló como tú y como yo contra el pecado para tratar de llegar. Y sigue diciendo que esta carrera, se dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, pongamos los ojos en Jesús, no pongas los ojos en ningún hombre. Yo te puedo fallar, tu esposa te puede fallar, tu novia te puede fallar, el trabajo te puede fallar, la posición te puede fallar. Esta carrera se coge poniendo los ojos en aquel que subió a la cruz del Calvario, que por amor a ti menospreció el oprobio. Dice: pues que se burlen, que me escupan, que me traspasen, que me den latigazos, pero yo amo a Quique, yo amo a Aida, yo amo a Raquel, yo voy a subir a la cruz del Calvario por ellos. Puesto los ojos en ese Jesús que nunca ha dejado de amarnos, que nunca ha dejado de amarnos. Y sigue diciendo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ves que la carta está dirigida hacia gente que se estaba cansando, hacia gente que está diciendo: no vale la pena, está fuerte el COVID, ya chequé apretado está esto, no tengo el mismo trabajo, no me puedo relacionar, no puedo tener los mismos deleites que antes. Y él está diciendo aquí: considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores. O sea, muchas veces se burlan los pecadores de nosotros, nos critican, nos señalan, nos marginan. Él dice: pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús, que echó todo eso para el lado, tenía la visión bien clara hacia dónde iba. Y nos sigue diciendo, esto aquí para que no se me corra. Y se me corrió. Ok, aquí. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, lo que está diciendo es, aún nosotros no hemos derramado sangre, Cristo la tuvo que derramar por nosotros. Hemos pasado situaciones, hemos pasado circunstancias, un enojito acá, alguien me criticó por acá, alguien me calumnió por allá, pero ¿qué es eso comparado con entregar la vida en la cruz del Calvario? Eso es nada. Y dice: tenga ese como ejemplo para que no desmayes, para que no te canses. Y dice, y aquí entonces voy a los versos que no le leí primero, que se los voy a leer ahora, que es parte o el eje central de lo que realmente le quiero traer en el día de hoy, por si no estamos claros. Dice: y habéis ya olvidado, verso 5, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay una doctrina ahí bien linda, y es la doctrina de la disciplina de Dios para nosotros sus hijos. Está citando a Proverbios, aquí en el verso 5 dice: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, lo que el autor nos está diciendo en síntesis es que la salvación es totalmente de Dios, o sea, desde el comienzo hasta el fin. Por eso es que dice, hablando de Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. O sea, Dios lo originó y Dios va a ser el que se cumple. O sea, Dios nos puso en la carrera, Dios nos matriculó en la carrera y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros lleguemos al final. Yo sé que esto suena un poquito fuertecito, pero vamos a ir poquito a poco. Porque si Él es nuestro Padre, ¿qué padre no disciplina a su hijo? O sea, si yo veo que mi hijo va por un precipicio por ahí, ¿voy a dejar que se vaya por el precipicio? No, eso es lo que está diciendo ahí. Y si yo, que soy un padre terrenal, trato de corregirlo, trato de enseñarlo conforme a mis capacidades y conocimientos, aunque sea por un poco de tiempo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a ser para con nosotros, para educarnos y disciplinarnos, para que seamos partícipes de su santidad? Disciplinar no necesariamente es, o no solamente es castigar. Si nos tiene que castigar, nos castiga. Y dicho sea de paso, Amós 3 dice que Dios escogió a su pueblo, a su único pueblo, y que lo castiga. O sea, si nos tiene que corregir castigándonos, nos va a corregir castigando. Yo lo veo de esta forma. Dios nos da instrucciones positivas a través de su palabra. Nos da enseñanza. Nos quiere educar por la palabra. Para eso es que está ahí. Por eso permitió que el Espíritu Santo inspirara a hombres para escribir la palabra de Dios, para darnos enseñanzas positivas. Pero si nosotros nos ponemos recalcitrantes y no queremos aprender y ajustarnos a esas enseñanzas positivas, a esos principios bíblicos, a esas verdades bíblicas y cristianas que están en la palabra, Dios dice: ok, te voy a apretar el tornillito. Y por ahí es donde entonces viene la disciplina. Disciplina no es necesariamente castigar, disciplina es educar, es instruir. Y Dios muchas veces permite que lleguen pruebas a nuestras vidas, y de eso es que se trata el pasaje. Le está diciendo: mira, no se olviden. Es más, si esto lo vemos de la parte positiva, debemos aplaudir de alegría, porque lo que está diciendo ahí, no se olviden, miren cómo lo dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor a quien ama disciplina. No hay una evidencia mayor de que Dios te ama de que cuando te está disciplinando, que cuando te está instruyendo, que cuando te está educando. No hay una evidencia mayor. Si alguien está pasando por alguna prueba hoy aquí, si alguien está pasando por alguna situación difícil aquí hoy, diga: aleluya, gloria a Dios, Dios me ama. Dios me ama y está trabajando conmigo. Está tratando de formar el carácter de Jesucristo. Él dice que nos está conformando a la imagen del Señor, para que seamos partícipes de su santidad, o sea, para que nos asemejemos y nos parezcamos más a Él. Para eso es la disciplina. Y les tengo que decir que yo pienso que esta situación que estamos pasando, que esta circunstancia que estamos viviendo como pandemia, que esto ya no es solamente a nivel
personal, ya no es solamente a nivel de familia, no es solamente a nivel congregacional, ni a nivel comunal, ni a nivel de pueblo, ni a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto es una prueba de Dios. El amor de Dios nos está tratando de traer hacia Él. Hay cosas en la vida y hay circunstancias en nuestra vida que no las vamos a aprender a menos que no sea a través del dolor, a través del sufrimiento. Es raro que alguien en prosperidad y en promoción se humille. Al contrario, se torna altanero, se pone soberbio, hipócrita, vanaglorioso. Y tiene que venir la caída antes de la altivez, dice la Biblia, ¿verdad? Viene y de la soberbia viene la caída de espíritu. O sea, todo eso tiene que venir para que en medio del dolor y del quebranto entonces podamos decir: ay Dios, ¿dónde tú estás? Y no es porque Dios sea un Dios vengativo, y no es porque Dios nos quiera hacer daño. Dios lo está haciendo porque quiere, lo dice el pasaje, porque quiere. Dice, y aquellos, hablando de los padres, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿A cuántos de ustedes los disciplinaron los papás? Bastantes cojeazos que me daban a mí. Yo cuando yo usaba esos maones, y papi me daba cojeazos, y como uno siempre estaba jegado por ahí, lo que soltaba era el polvo para atrás, que parecía un mofle. Era el cojeazo que me daban. Porque nos disciplinaban. Y dice aquí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decía que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Y Jesús le dice: nunca os conocí. Y no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí lo tienes otra vez. ¿Quién va a ir para el cielo? Aquel que se parece a Jesucristo. Aquel que se apartó, se separó del mundo para parecerse más a Jesús. Y se me está yendo el tiempo, pero con esto acabo. Y miren lo que dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando pensaba en ese verso, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ya han sido ejercitados. Yo decía, tengo que buscar un ejemplo para esto, para comunicárselo a la iglesia, porque ninguno de nosotros parece por ahí: me está disciplinando Dios. Nadie dice eso. Al principio da tristeza, nos duele, nos da dolor. Y no se me ocurrió otra cosa que buscar en un evento bíblico que fuera similar o semejante. Y vino a mi mente el Salmo 23, que es básicamente lo mismo. Es un pastor a quien se le ha entregado un grupo de ovejas para llevarlo en una jornada y llegar hasta la meseta. Es lo mismo. Aquí Pablo no, el autor de Hebreos, nos está diciendo que la carrera de la fe, la vida cristiana, es una carrera de fe. Y entonces el Salmo 23, ustedes saben que empieza diciendo: pues Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y ahí empezamos. Él va a confortar mi alma. Y entonces después dice, y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí está el ejemplo. Ese pastor que nos conforta, que nos pastorea en aguas de reposo y junto a delicados pastos, también nos tiene que pasar por lugares estrechos, donde David está diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, que no necesariamente es muerte, pero la muerte puede llegar. COVID no necesariamente es muerte, pero la muerte puede llegar. Y cuando ande por ese valle de sombra de muerte, él como pastor, cuando ande en esa parte de la carrera, él se va a encargar de pastorearme, de confortarme, de trabajar en mi vida.
Y miren, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado en las manos de un pastor, ¿para qué son? Para corregir. Para corregir. O sea, cuando la vara es la vara larga, que muchas veces el pastor la usa para cuando la ovejita se está saliendo del redil y quiere tirar para la malojilla y quiere tirar para allá, el pastor o le silba la vara o le da un varazo, le da un cantacito, y muchas veces nos silba la vara, y en el contexto bíblico nosotros entendemos que vara y callado también es la palabra de Dios, ¿verdad? Pues mira, muchas veces Dios a través de su palabra nos quiere corregir, y una de las especialidades que tiene la oveja, que como son cortas de vista, son muy hábiles en el oído, tienen muy buena audición. Por eso es que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me conocen. Y entonces, cuando el pastor ve que la ovejita se está saliendo del redil y está tirando para el lado, y ya no es casualidad, ya es uso y costumbre, ya es deporte, pues le silba la vara. Y la ovejita dice: espérate, si no arranco para allá, lo próximo que coge es un barazo. ¿Y cuántas veces vemos al Señor silbando la vara en la Biblia? Se la silbó a David cuando le mandó al profeta, ¿se acuerdan? Que pecó contra Betsabé, que mató a Urías el Eteo, y viene Natán con un cuentito silbándole la vara, y David dice: el tal hombre debe ser digno de muerte. Y dice: pues tú eres ese hombre. Y ahí le silbó la vara. Se la silbó a Pedro cuando le puso un gallo a cantar. Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. No, ajá. Y Pedro fue y lo negó. Y cuando Pedro escuchó allá el gallo, silbándome la vara, se la silbó al profeta Balaam a través de una mula. Y a lo mejor yo soy poco más o poco menos que un mulo, y Dios te está silbando la vara hoy. Dice: échate para el redil, fuera te vas a perder. Echa para acá, ven. Y yo le doy gracias a Dios y le digo cada vez: sílvame la vara cada vez que me la tengas que silbar. Cada vez que vea que se me está pegando orgullo, cada vez que vea que se me está pegando soberbia, sílvame la vara, ya me venir para el redil otra vez. Cuando veas que no soy el cristiano que debe ser, cuando veas que no soy el pastor que debo ser, cuando veas que no soy el esposo que debo ser, sílvame la vara, sílvamela. Te lo voy a agradecer. Y algo más que usa el pastor con la vara y el callado, que me encanta también. El callado es para coger los corderitos pequeños y atraerlos para cuando están recién paridas las ovejas, y atrae para no tocarlas con las manos, la trae con el callado. Y la vara también la usa para cuando las ovejas están llegando de tarde al redil. El pastor sabe, la oveja tiene lo que se llama un vellón de lana, que es el cuero ese con la lana por encima, y vienen rebuleando lo más bien por ahí para acá, pero en el caminar muchas veces debajo de ese vellón de lana se le hincaron espinas, o tienen astillas ahí dentro que las están cubriendo con el vellón de lana, y usted ve ovejitas incómodas, sufriendo, con dolor, con preocupaciones, con angustia, con ansiedad, con situaciones no resueltas. Y el pastor que las conoce, aquí ustedes pueden venir, y hoy a lo mejor vino con un buen vellón de lana, y yo no le veo las heridas. Pero Dios sabe qué herida tú tienes debajo de tu vellón de lana. Dios sabe cuál es tu preocupación en el día de hoy.